Santi Devi, una vida contada dos veces, una niña, dos memorias. Hay historias que nacen con la fuerza de una grieta en lo real. La de Santi Devi es una de ellas, una niña india que, desde muy pequeña, afirmó recordar la vida, la casa, el esposo y la muerte de otra mujer. Su caso atravesó aulas, templos, periódicos y despachos oficiales. Provocó curiosidad, devoción, escepticismo, obligó a jueces de la razón y de la fe a sentarse en la misma mesa. Hoy vamos a recorrer su historia con calma, distinguiendo lo documentado de lo conjetural, y lo emocional de lo verificable. Delhi, infancia y primeras palabras extrañas. Santi Devi nació en Delhi en 1926. A los pocos años empezó a decir que su verdadero hogar estaba en Mathura, que había estado casada y que había muerto poco después de dar a luz. No era un juego, insistía con nombres, calles, templos, costumbres específicas y un modo de hablar propio de la región de Mathura que no correspondía al de su entorno en Delhi. Maestros y vecinos comenzaron a prestar atención. El nombre detrás del velo, Lugdi Devi y Kedar Nath. En la escuela, Santi reveló un nombre clave. Su presunto esposo se llamaba Kedar Nath, un comerciante de Mathura. El director y un profesor escribieron, preguntaron, confirmaron. Efectivamente existía allí un comerciante llamado Kedar Nath cuya esposa, Lugdi Devi, había fallecido pocos días después de dar a luz. Kedar viajó a Delhi sin decir quién era, fingiendo ser el hermano. Santi lo reconoció de inmediato. También identificó al hijo y a otros familiares. Según los testimonios de la época, relató detalles íntimos de su vida con Lugdi que Kedar consideró imposibles de adivinar. Un episodio se volvió emblemático. Santi indicó que, antes de morir, Lugdi había escondido dinero en un cofre. Al llegar a la casa, señaló el lugar. Kedar admitió que, tras la muerte de su esposa, había encontrado y retirado aquel dinero. Este punto aparecerá una y otra vez en informes y debates posteriores como uno de los datos duros a favor del caso. Cuando la historia llega a oídos de Gandhi. La noticia saltó al gran público y llegó a Mahatma Gandhi, quien apoyó la creación de un comité de investigación integrado por personalidades de distintas corrientes. La comisión viajó con Santi a Mathura en noviembre de 1935 para verificar, sobre el terreno, sus recuerdos, templos, calles, casas, familiares y promesas que Lugdi habría pedido a su esposo en el lecho de muerte. En 1936, el comité publicó su informe concluyendo, según su propia lectura, que Santi era la reencarnación de Lugdi. La versión escéptica, Balchand Nahata y las objeciones. Casi de inmediato surgieron objeciones metodológicas. El investigador Balchand Nahata publicó un folleto crítico en hindi cuestionando que el caso demostrara la reencarnación. Señaló posibles filtraciones de información, sesgos de confirmación y la influencia del contexto cultural, donde relatos de vidas pasadas son socialmente conocidos. Sus argumentos fueron a su vez replicados por otros autores, y así nació un contrapunto que acompaña al caso hasta hoy: memoria extraordinaria o construcción social reforzada por expectativas y detalles conjeturables. Lo que dicen los papeles, cronología mínima. Infancia en Delhi, primeras declaraciones sobre Mathura y la muerte tras el parto. Verificación inicial, contacto con Kedar Nath, reconocimiento de personas y lugares, episodio del cofre. Viaje con la comisión, noviembre de 1935, informe publicado en 1936. Críticas y debates, folleto de Balchand Nahata, respuestas posteriores. Entrevistas tardías, décadas posteriores, con investigadores como Jan Stevenson y K. S. Rabat, últimos testimonios de Santi poco antes de su muerte en 1987. ¿Cómo se investiga lo inverosímil? Para valorar un caso así, conviene separar tres niveles. Nivel A, hechos verificables. ¿Existen registros independientes de lo que se afirma? Fechas, partidas, cartas, periódicos, testigos cruzados. En Santi Devi, parte del itinerario está documentado: el informe del comité, la existencia de Kedar y Lugdi, la muerte de ella tras el parto, el viaje a Mathura, el cofre. El desacuerdo viene al interpretar si esos hechos bastan para inferir reencarnación o si, con cautela, apuntan a algo aún no explicado. Nivel B, hipótesis alternativas. Filtración de información previa, pistas no recordadas por los testigos, reconstrucciones involuntarias, sugestión cultural, y la tendencia humana a completar patrones. Los críticos subrayan estos puntos y piden estándares más estrictos de ciego y control.
Nivel C, marco cultural y filosófico. En la India, la idea de samsara, el ciclo de nacimientos y muertes, no es marginal. En ese contexto, un testimonio así puede ser escuchado con predisposición favorable, lo que facilita, según una lectura sociológica, que el entorno encaje recuerdos y pruebas. Pero, por otro lado, ese mismo contexto ha permitido recopilar sistemáticamente cientos de casos infantiles de recuerdos de vidas pasadas, dándole a los investigadores material comparativo. La visita a Mathura, escenas de verificación. Imaginemos el convoy llegando a Mathura, la niña señalando un templo que había descrito antes, reconociendo familiares por nombres y vínculos, preguntando por promesas incumplidas. Aquello impresionó tanto que, durante décadas, el caso Santi Devi se convirtió en referencia ineludible de la literatura sobre reencarnación. En el templo Dwarkadís y otros puntos, quienes iban tomando notas creyeron ver correspondencias precisas con relatos previos. El informe del comité lo recoge con detalle, y su conclusión a favor del caso es nítida. ¿Y si fue un mito moderno? Toda gran historia corre el riesgo de convertirse en una leyenda autoalimentada. El peligro es doble, idealizar lo que confirma nuestras creencias o desechar sin examen lo que incomoda. El escepticismo serio no ridiculiza, interroga. Y la creencia madura no se conforma con rumores, busca confirmación independiente. El caso Santi Devi, mirado así, es valioso precisamente porque obliga a ambos bandos a elevar el nivel de la discusión. Ian Stevenson y la comparación de casos. Décadas más tarde, el psiquiatra Ian Stevenson, figura central en el estudio de casos de tipo reencarnación, entrevistó a Santi y a testigos vinculados, intentando situar su historia dentro de patrones más amplios. Recuerdos infantiles de muertes violentas o no, marcas de nacimiento, reconocimiento de lugares y objetos, insistencia en deudas o promesas, vocabulario regional. Stevenson no probó filosóficamente la reencarnación, sí sostuvo que algunos casos presentan datos difícilmente reducibles a fraude o sugestión, y que merecen investigación abierta sin dogmas ni a favor ni en contra. Ética de los casos infantiles. Más allá de la tesis que uno abrace, hay preguntas éticas. ¿Cómo proteger a los menores de la exposición mediática? ¿Cómo evitar que adultos, devotos, curiosos o periodistas, proyecten expectativas sobre un niño? ¿Qué hacer con las familias del pasado cuando un menor dice reconocerlas? En la historia de Santi, la actuación de una comisión formal fue un intento de ordenar el torbellino. Hoy, los protocolos éticos recomiendan confidencialidad, evaluaciones psicológicas y una documentación que evite contaminar el testimonio con preguntas sugestivas. La palabra de Santi al final del camino. Santi no se casó. Volvió a contar su historia en los años 50 y en la década de los 80, cuando fue entrevistada nuevamente. Murió en 1987. Quienes la trataron de adulta la describen como alguien serena, firme en su relato, no interesada en la fama. ¿Prueba eso su veracidad? No necesariamente, si añade un matiz humano a la figura que muchos solo conocen como caso. Lo que nos enseña, creencia, evidencia y límites. El caso Santi Devi no obliga a nadie a creer en la reencarnación, pero sí invita a formular mejores preguntas. ¿Qué cuenta como evidencia en eventos no repetibles? La historia se juega en testimonios, documentos, coherencias internas y verificaciones externas. El estándar perfecto quizá no exista, el estándar honesto, sí. ¿Puede haber explicaciones mixtas? Partes verdaderas y partes reconstruidas, recuerdos genuinos y elementos culturales. Los fenómenos humanos rara vez son de un solo color. ¿Por qué nos atraen estas historias? Porque tocan el nervio de lo que somos, memoria, identidad, pérdida, continuidad. Detrás del debate filosófico late la pregunta emocional más antigua: ¿termina todo aquí? Relectura crítica de los puntos fuertes y débiles. Fortalezas citadas por defensores. Coincidencias específicas con la vida de Lugdi, personas, lugares, prácticas. Reconocimientos presenciales verificados por múltiples testigos. El episodio del cofre y otras precisiones difíciles de atribuir al azar. Debilidades señaladas por críticos. Posibles fugas de información antes de las verificaciones. Falta de protocolos de doble ciego y entrevistas grabadas desde el inicio. Tendencia cultural a interpretar ambigüedades a favor del relato. Entre la India y el mundo, resonancia global. La historia de Santi se tradujo, circuló, inspiró libros, artículos, podcasts, debates universitarios y charlas familiares en múltiples idiomas.
Su caso se convirtió en puerta de entrada a una literatura amplia sobre memorias infantiles de vidas anteriores, con nuevas generaciones de investigadores, y también de divulgadores, que regresan una y otra vez a Mathura y Delhi, físicamente o sobre el papel, para revisar los hechos. Si todo fuera cierto, y si no lo fuera. Si todo fuera cierto, la vida sería una continuidad más larga de lo que imaginamos. Nuestros vínculos, promesas y responsabilidades traspasarían los bordes de una biografía. Si no lo fuera, quedaría, sin embargo, la evidencia de que la mente humana es capaz de construir relatos extraordinarios con asombrosa coherencia. Y que la necesidad de sentido puede hilar los cabos sueltos del dolor y la esperanza. En ambos casos, el caso Santi Devi nos recuerda que preguntar bien es más importante que responder rápido. Lo que queda cuando las luces se apagan. De Santi Devi queda un puñado de documentos, voces que se contradicen y un silencio final que no puede interrogársele. Pero también queda una invitación, examinar lo improbable con paciencia, y reconocer, sin vergüenza, que ni la razón ni la fe pueden evitar mirarse de reojo cuando historias así se plantan en medio del camino. Tal vez el legado más hondo de Santi no sea probar nada, sino obligarnos a pensar mejor. A convivir con el misterio sin entregarle la credulidad, y con la duda sin rendirle la imaginación. Entre Delhi y Mathura, entre la niña y la esposa, entre el cofre y los cuadernos, late una pregunta que nos toca a todos. ¿Quiénes somos cuando recordamos? ¿Y quiénes somos cuando nos olvidan? Y eso es todo por hoy. Gracias por ver. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.